nosotros Miguel Ángel Mateo Simón. Él es socio de el despacho Hogan Lovells México, como usted sabe, uno de los despachos más importantes en el país en materia, pues, de el sector corporativo y, por supuesto, el tema de la relación que tienen los inversionistas con gobierno y, por supuesto, con sus socios. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Miguel Ángel, pues coméntanos luego del pronunciamiento de la Suprema Corte de la semana pasada y ahora que pues se está presentando un nuevo dictamen en el Congreso para el tema del sector eléctrico, ¿qué sabor de boca te queda? ¿Qué le puedes decir por supuesto, a nuestro público radioescucha y a sus clientes, ¿verdad? Como expertos que son en el tema pues legal a partir de la Claro, reforma eléctrica. claro que sí. Mira, y si por alguna razón no me escuchas, me pides que te lo repita, por favor. Estoy aquí en el coche Adelante, adelante, Miguel Ángel. Mira, la semana pasada efectivamente fue el pronunciamiento de la Suprema Corte, simplemente para aclarar. Lo que pasó la semana pasada fue una resolución en la que se busca declarar la inconstitucionalidad de una norma, ¿no? O de una serie de preceptos de una norma. Para eso se requiere una mayoría calificada. En el caso específico no se obtuvo esa mayoría calificada. Existió mayoría simple en donde varios ministros, en la mayoría de los casos 7 o 6, en su opinión declararon que varios preceptos de la reforma a la ley de la industria eléctrica eran inconstitucionales. Sin embargo, al no haber obtenido la mayoría calificada requerida por la ley, ¿qué pasa? Simplemente esas disposiciones o esa controversia en particular se desestima. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un pronunciamiento de la Suprema Corte sobre si las disposiciones de la ley de la industria eléctrica o de la reforma a la ley de la industria eléctrica es inconstitucional. ¿Eso Sí. qué significa? Que todos los juicios de amparo que se están ventilando tanto en juzgados de distrito como en tribunales colegiados de circuito tendrán que seguir su curso y los jueces de distrito y los tribunales colegiados tendrán que ser quien determinen con plena jurisdicción si esas disposiciones son o no son inconstitucionales, ¿no? Lo que te quiero decir es que no se llegó a ninguna conclusión en cuanto a la inconstitucionalidad. Tan es Claro. así que los tribunales colegiados y los juzgados tendrán que determinar, ¿no? Algo que vimos, Miguel Ángel, y que llamó mucho la atención es que, pues, en los diferentes planteamientos que hicieron los magistrados de la Suprema Corte, pues está, digamos que mencionaban algunos artículos, algunos párrafos de ciertos artículos, precisamente objetando este tema de la inconstitucionalidad. ¿Esto en qué medida, pues, puede, digamos que delinear, pues, el futuro de estos amparos que nos mencionas? Claro, mira, estas opiniones que serán materializadas en la resolución que eventualmente la Suprema Corte emita, pueden ser utilizados por los jueces y por los magistrados en los tribunales colegiados como criterios orientadores. ¿Esto qué quiere decir? No es vinculante, o sea, un juez o un magistrado no tiene obligación de seguir el criterio de la mayoría simple de la Corte, pero sí pueden ser criterios que van a orientar la manera en que los colegiados y los juzgados pueden llegar a tomar decisiones, ¿no? También es cierto que los colegiados, los tribunales colegiados de alguna Sí. forma ya han estado resolviendo en un principio las suspensiones, ¿no? Las suspensiones que los juzgados de distrito empezaron a otorgar el año pasado en contra de la ley, los criterios de los tribunales colegiados ha sido revocar esas suspensiones. ¿Eso qué significa? Los tribunales colegiados consideraron que las suspensiones no tenían que haberse otorgado. ¿Por qué? Porque en la mente de los magistrados, esta reforma a la ley de la industria eléctrica no causa perjuicio, sino hasta el momento en que la propia reforma sea aplicada mediante diversas acciones administrativas, ¿no? Como la Sí. modificación de diversas disposiciones, como la aplicación en sí. Entonces lo que dicen, lo que en su momento sostuvieron los magistrados en las suspensiones fue que pues habría que esperar a que se aplique la reforma para poder ampararse. Los magistrados en ese momento no determinaron si era constitucional o inconstitucional, simplemente dijeron que a primera vista, en su análisis, tendría que esperarse a la aplicación, ¿no? Entonces,
¿En qué estamos ahorita? Estamos ante una situación en donde los magistrados de los tribunales colegiados tendrán dos alternativas, como yo lo veo. O utilizar ese mismo criterio, es decir, mantener que las reformas a la ley de la industria eléctrica van a causar perjuicio hasta el momento de su aplicación, o van a seguir como un criterio orientador el voto de la mayoría simple de los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Ahí estamos ahorita. Exactamente, además de que pues horas después de que la Suprema Corte se pronunció y votó en torno a esta ley de la industria eléctrica, pues el gobierno federal ya anuncia que estaría por retirar o adelantar o dar por concluidos varios de los contratos de autoabastecimiento en la industria eléctrica. Es correcto, nada más para aclarar ahí. Eso en estricto derecho no podría ocurrir, ya que existen suspensiones que aún no han sido revocadas. Estas suspensiones fueron otorgadas con efectos generales para todos los participantes de la industria eléctrica. Hasta que esas suspensiones no sean revocadas o hasta que los juicios de amparo correspondientes no sean concluidos, realmente la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía están impedidos de aplicar la ley de la industria o la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Por estas suspensiones, que todavía están vivas. Claro, y en este, digamos que amasijo de leyes y de revisiones y de pronunciamientos por parte de la Corte en torno al sector eléctrico, ¿cómo, digamos que se incorpora el tema de pues la discusión que se está dando en el Congreso en torno a una reforma constitucional para el sector eléctrico? Mira, la reforma constitucional y la reforma a la ley de la industria eléctrica yo lo veo como temas distintos. ¿Por qué? Si la reforma constitucional llegara a pasar, realmente la reforma a la ley de la industria eléctrica no es necesaria. Lo que sería necesario sería prácticamente abrogar la ley de la industria eléctrica y emitir una nueva, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿qué estoy viendo? Si la reforma constitucional no pasa en el Congreso, pues está la ley de la industria eléctrica que de alguna u otra forma está cubriendo los intereses que está buscando cubrir el gobierno federal, ¿no? Digamos que es una u otra, no pueden convivir las dos, porque la ley de la industria eléctrica, aun y cuando fuera modificada conforme la pretensión del Ejecutivo, sería una ley muy diferente a lo que pretende con la reforma constitucional, ¿no? Entonces, la reforma constitucional, si llegara a pasar, la ley de la industria eléctrica necesita ser abrogada y se necesita expedir una nueva ley que cubra los extremos que cubre la reforma constitucional. Si no pasa la reforma constitucional, entonces estará a lo que va a pasar con los juicios de amparo en la ley de la industria eléctrica, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Si efectivamente los tribunales colegiados o inclusive la Corte, si llega a traer los recursos de revisión, si llega a determinar que efectivamente esto es una norma que en derecho se conoce como heteroaplicativa, es decir, que se requiere un primer acto de aplicación, entonces ya tendremos que esperarnos hasta ese momento para que se promuevan nuevos amparos y en ese momento ver si efectivamente las disposiciones que se están queriendo aplicar son constitucionales o inconstitucionales. De otra forma, si los tribunales colegiados determinan que esta ley es autoaplicativa, es decir, que causa perjuicios desde el momento de su mera publicación, no se requiere un acto adicional o condicionado, entonces ahí veremos si es inconstitucional o constitucional, ¿no? Pues muy interesante lo que nos comentas, lo que expresas en torno a estos cambios que se han dado recientemente, o pronunciamientos, mejor dicho, a la ley de la industria eléctrica. Se quedan nuestros micrófonos abiertos, Miguel Ángel, para pues darle seguimiento a lo que pueda surgir pues de esta votación, de esta presentación de iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica. Que tengas muy buena tarde, Miguel Ángel. Muchas gracias y a la orden. Gracias. Y bueno, antes de irnos a nuestra segunda